Buenos días a todos. Alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez, Director General de Promoción Cultural de la Comunidad de Madrid, Gonzalo Cabrera, Vicealcalde de Alcalá de Henares, San Miguel Ángel Lezcano, Tercera Teniente de Alcalde de Alcalá de Henares, María Aranguren, Director del Festival, Mariano de Paco, resto de autoridades e invitados. Muy buenos días a todos. Pues cuesta creer que ha pasado un año, pero ha pasado un año y ya estamos aquí. Y es la tercera vez que este festival se presenta con ese apellido de Festival de Teatro Clásico Iberoamericano del Siglo de Oro, que nos va a servir una vez más para reivindicar el Siglo de Oro en la ciudad en la que se respira. A mí me gusta cuando recomiendo a alguien que visite Alcalá de Henares, cosa que hago muchas veces, les pido que hagan el ejercicio de recordar que las calles que pisan fueron calles que pisó el mismísimo Miguel de Cervantes, porque eso nos lleva a una reflexión sobre muchas cosas y le da mucho más sentido a lo que estamos haciendo aquí. Creo que la colaboración entre el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la Comunidad de Madrid resulta clave para afianzar todo aquello que ha funcionado durante las sucesivas ediciones del proyecto. En este sentido, creo que estarán todos de acuerdo conmigo en que dos de las señas del festival son la búsqueda de la excelencia y la programación para todos los públicos. ¿Y de cómo logramos esa excelencia? Pues se pueden decir muchas cosas, fundamentalmente con el trabajo duro de personas como Mariano de Paco, que saben de lo que están hablando, pero hay una cosa que tenemos muy clara, que hay que seguir tendiendo puentes con nuestros hermanos del otro lado del Atlántico. Este año los países invitados son Colombia, Argentina, Chile y Estados Unidos, y nos ayudarán sin duda a consolidar la región como destino cultural en el que disfrutar de los grandes clásicos de nuestra historia. Los textos, y no quiero adelantarme a la presentación del director, pero Fernando de Rojas, Lope de Vega, Calderón de la Barca o Teresa de Jesús, son solo una pequeña ventana a través de la que asomarnos al legado del español como lengua común en un arte vivo como es el teatro. Seguramente el español sea ahora mismo el idioma más vivo del mundo, porque se enriquece cada día con aportaciones de uno y otro lado del Atlántico. Y es un idioma que es flexible, que cambia, que muda, que se enriquece, que se engrandece y sobre todo que vive en el corazón de más de 500 millones de personas, lo cual es decir mucho. En paralelo, buscando siempre diversificar la oferta cultural, nos encontramos con propuestas, aparte del Siglo de Oro, que son más contemporáneas. Hay que citar, por ejemplo, los textos de José Ramón Fernández, de Juan Carlos Puerta, del colombiano Pedro Gómez de Valderrama y de José Luis Alonso de Santos, que nos hace especial ilusión porque este último dramaturgo es uno de los galardonados en la edición de los Premios de Cultura de la Comunidad de Madrid. Hay muchas cosas que se pueden decir, pero volviendo al festival, entre las novedades de este año, me gustaría destacar la puesta en marcha del Aula Internacional del Siglo de Oro. Es una actividad dirigida preferentemente a jóvenes de todo el mundo que estén interesados en el estudio y la representación de esa etapa de nuestra historia. Y hemos contado para esta puesta en marcha con las universidades de Alcalá de Henares, con la Universidad de Castilla-La Mancha y con la Complutense de Madrid. Y efectivamente arriesgar por el futuro de nuestros jóvenes también en el ámbito de la cultura es más necesario que nunca. Por eso el festival recoge el testigo de otros certámenes de la Comunidad de Madrid y apuesta por la nueva creación artística. Gracias al ciclo Creación Alcalá, dedicado este año a don Miguel de Cervantes, tendremos en cartel casi una quincena de propuestas con sello de profesionales de esta excepcional ciudad patrimonio de la humanidad. Tenemos las fechas, desde el 9 de junio hasta el 2 de julio. Y durante estos días asistiremos con orgullo a la constatación de que Alcalá puede convertirse en el gran escenario en el que disfrutar de nuestros clásicos. No puedo desgranar los detalles de la programación de este año, que eso se lo dejo al director, pero permítanme finalizar estas palabras agradeciendo muy especialmente la participación un año más del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá, así como el salto que ha supuesto contar con proyectos procedentes de Miami, como la versionada Celestina que nos ofrece la incubadora cultural Fundarte. Como decía al comienzo, conservemos todo aquello que funciona. Muchas gracias. Buenos días, muchísimas gracias por venir, por estar aquí. Consejera, alcalde, director general, autoridades, amigos, prensa, Universidad de Alcalá. Muchísimas gracias de verdad, porque este es un momento especialmente dulce y creo que salta a la vista, ¿no? Tenemos un momento feliz, un momento de expansión, un momento de explosión
y, como decía la consejera, esa explosión de los clásicos, ¿no? Empezamos con esos clásicos que eran una semilla que se convirtió en flor, que luego empezó a fructificar y que este año realmente explota porque la exprimimos, ¿no? Y de ahí nuestro lema, exprime los clásicos, que luego iremos viendo cómo va tiñendo de alguna manera toda la filosofía de este festival. Este festival que nace con esa vocación absolutamente clara de crear, tal y como decía la consejera, ese puente con Iberoamérica, pero un puente sólido, un puente de tracto sucesivo, un puente que continúe año tras año, porque lo que estamos generando, bajo mi punto de vista, lo que se está generando gracias a este festival que organizan la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares es una estructura que sustenta ese flujo de creatividad. No estamos haciendo simplemente un catálogo de espectáculos que podemos programar dependiendo del presupuesto que tengamos, sino que lo que pretendemos hacer es un lugar de comunicación, es un lugar de interrelación y un lugar, sobre todo, de felicidad, que bajo mi punto de vista es lo que realmente nos aporta el teatro, y en especial el teatro clásico, que además es nuestro patrimonio, luego es un patrimonio feliz, ¿no? No voy a intentar no extenderme mucho. Estos serían un poco los números del festival. 50 actividades en las que tenemos representaciones, tenemos presentaciones de libros, tenemos las jornadas académicas de las que ahora hablaremos, 7 propuestas internacionales de las que hablaré ahora un poco, 27 nacionales, 23 de la Comunidad de Madrid, 14 con el sello de Creación Alcalá, este sello que ya es tan nuestro, que comentaba también anteriormente la consejera, y 26 estrenos. Simplemente tomar nota de estos dos elementos: 34 espectáculos, 26 estrenos. Es un festival de creación, es un festival de generación, que a mí me parece especialmente importante. En lo que tiene que ver con los encargos del festival, inauguraremos el evento con una ópera contemporánea con música barroca sobre La vida es sueño, una colaboración que hacemos entre España, Colombia y Francia. Como decíamos antes, que bajo mi punto de vista es realmente lo que marca a la perfección cuál es nuestro itinerario en este festival. El itinerario que surgió en ese primer encuentro de profesionales que hicimos cuando celebrábamos los 20 años, que luego cuajó posteriormente en esa producción, también en cargo del festival, de Amo y Criado, de Rojas Zorrilla, en colaboración con el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, y que ahora da un paso más, añadiendo a otro país y generando un producto absolutamente nuevo, como es una ópera sobre la vida de sueño, donde su libretista es colombiano, el equipo es colombiano, y también, por otra parte, estamos nosotros. Fuenteovejuna, una tragedia griega, también una colaboración en cargo del festival, dirigida por Juan Polanco, que le he visto por aquí, en colaboración con la compañía, con la veterana compañía La Calderona de Chile. También con La Calderona tenemos ya una historia colaborativa. Íbamos a traer La vida de sueño en el primer festival que dirigía Macarena Baeza. No pudo venir por ese desafortunado incidente que todos vivimos, que fue aquella pandemia. Pero vino Macarena a explicar cuál había sido su proceso de puesta en escena, y yo creo que se plantó esa semilla. Dentro de las propuestas internacionales ya de exhibición, no de producción y coproducción, tenemos Yo soy Don Quijote de la Mancha, un texto de José Ramón Fernández, dirigido por Jorge Eines, el romance de Baco y la Vaca, que es un romance en verso gaucho, que yo creo que va a enganchar sin duda alguna. Lo teníamos como estreno del festival, pero lo hicieron ayer en la Casa de América, con lo cual y nos enteramos ayer. Pero no pasa nada, si está testado y ya lo traeremos, y desde luego el público de la Casa de América que quiera repetir lo tendrá aquí en el festival. Hemos tenido que restar un estreno, ¿qué vamos a hacer? Fuenteovejuna repite el Teatro Círculo de Nueva York, y Segismundos, una producción del festival Mapas Fest, que a mí me ha parecido absolutamente interesante y que viene también de la colaboración con Colombia. Dentro de las propuestas nacionales, La Casa de los Celos y Selvas de Ardenia es una obra que lo voy a contar también. Está Santiago por aquí, el productor. Es una obra que hasta antes de ayer decíamos, una obra nunca representada de Cervantes, la obra nunca representada de Cervantes, y se representó la semana pasada. Me decía Santiago, lo que pasa es que se representó
en el mundo académico, con lo cual decimos, bueno, venga, nada, pues aquí vamos a hacer el estreno profesional, ¿no? Pero me comentaba Santiago, 400 años sin hacer la obra y justo 2 días antes de la presentación pues la hacen en la universidad. Bueno, no pasa nada. Este es un trabajo muy interesante porque es un proyecto de un año de trabajo sobre el texto, de un año de investigación que está haciendo Ernesto Arias con la Fundación Juan March y que después de estrenarse aquí, que se estrena aquí, irá al Festival Veranos de Avilla. 1000 amaneceres, José Luis Alonso de Santos, premio de Cultura. Esta es su última obra que hace una revisión sobre aquellos cómicos de la legua del Siglo de Oro, ¿no? Con lo cual tiene absolutamente todo su encuadre en este festival. Yo la planteo no solo como una representación, sino también como un homenaje a este maestro que es José Luis Alonso de Santos, que sigue regalándonos su producción dramática con sus 80 años ya y que lo va a seguir haciendo durante mucho tiempo. La obra es absolutamente a mí me parece una delicia. La comedia El recibimiento de Bartolomé Carrasco de Figueroa, un autor canario que fue de alguna manera precursor de los clásicos. Calderón, Lope, beben de alguna manera de él y yo creo que este festival va a servir para dar ese empujón de conocimiento. Yo no lo conocía y gracias a estar aquí hoy presentándolo, pues ya sé quién es Bartolomé Carrasco de Figueroa y a partir de ahí seguiremos con él. Y también música. Haremos un concierto, Auri, Canciones del Siglo de Oro, que interpretará Paula Rodríguez. Un Lazarillo, que también es un espectáculo especialmente importante y llamativo, ¿no? Porque es una ópera de cámara sobre Lazarillo que hace Teatro Extremo, una compañía que nos deleita con puestas en escenas muy contemporáneas, muy potentes, pero muy solventes, muy pavimentadas, muy estudiadas, dramatúrgicamente muy bien presentadas, ¿no? Pues lo estrenaremos en el Corral, que por cierto no lo he dicho en la presentación. Muchísimas gracias al Corral de Comedias de Alcalá de Henares, muchísimas gracias al Teatro de la Abadía, que también estáis aquí y también os agradezco vuestra presencia. Celestina, de Fernando de Rojas, interpretada por Anabel Alonso, y en versión de Eduardo Galán, que también lo tenemos por aquí. La verdad es que estoy absolutamente encantado de la respuesta con la que nos estáis arropando y regalando, ¿no? Porque no es habitual. Yo sé que todos tenemos muchas cosas que hacer y esto a mí me llena de explosión. Me trataste con olvido, una recopilación de Raúl Losánez que dirigirá Ana Contreras, también estreno, he dicho, son 26, sobre textos de dramaturgas del Siglo de Oro, y la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que nos traerá Su discreta enamorada, que hace La joven compañía, dirigida por Luis Omar. Yo creo que también es un dulce. Eduardo Vasco, alcalaíno teatrero por excelencia, como no podía ser de otra manera, repite con Rojas Zorrilla, nos trae este año Abre el ojo, un espectáculo. Este sí está estrenado, pero ha tenido un éxito rotundo. Una revisión o una visión contemporánea inmersiva, titulan ellos. Yo creo que todo el teatro es inmersivo, pero este debe ser más inmersivo todavía, que vamos a hacer en Gilitos y que dirige Hugo Nieto. La española inglesa, una de las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes, que dirigirá Gonzalo Martín Sherman para Factoría Teatro, y me parece especial este espectáculo, como otros que hacemos de pequeño formato. Hacemos también, lo veremos ahora, Perdone nuestros hierros, de Juan Carlos Puerta, que también está por aquí, porque recuperan de alguna manera el Museo Casa Natal de Cervantes como espacio escénico absolutamente troncal del festival. A mí me parece que la Casa de Cervantes, como no podía ser de otra manera, tenía que tener importancia en el festival. Este año la vamos a llenar de contenido y además vamos a hacer una exposición que el año pasado fue un poquito más reducida porque la hicimos en la entrada del Teatro Salón Cervantes. La vamos a poner en la calle, en la parte de fuera de esta Casa Natal de Cervantes, para consolidar esa idea. También incorporamos este año, en los casi 12 espacios escénicos que tenemos en el festival, incorporamos la Casa de la Entrevista, otro espacio absolutamente emblemático y del que yo no lo conocía por dentro y quedé absolutamente enamorado en el 20 Festival, cuando estaba la exposición que rememoraba esos años.
Mañanas de abril y mayo de Calderón de la Barca, que dirigirá Laila Ripoll. Este es un espectáculo también estrenado, pero hace muy poquito, producido por Teatro de Malta y por el Fernán Gómez, que tiene una pinta estupenda. Y aquí tenemos, y estáis por aquí y podéis engrandecerlo todo lo que queráis, este programa Creación Alcalá, en el que sí me gustaría decir que están todas aquellas compañías de Alcalá o que desarrollan su actividad en Alcalá que han pedido estar. A mí me parece que todo el mundo tiene su lugar y creo que lo que hay que hacer es trabajar para colocarlo en su lugar, ¿no? Pero aquí están todos, los habladores de Teatro La Jara, Retablo del Emperador, de Legolas, Coloquio de los Perros, La Cubería, El Curioso Impertinente, del Teatro Independiente Alcalaíno y en los entremeses itinerantes de la Locandiera. Aquí están todos los Cervantes. El testigo que yo lancé el año pasado fue Trabajemos sobre Cervantes a las compañías de Alcalá. Todos estos han sido Cervantes y luego tenemos también otras muchas que no es directamente Cervantes, pero que sí está Cervantes de alguna manera en ellas, ¿no? En un lugar de las Indias, que hará Diágoras, unos pasos de Lope de Rueda, como sabéis, precursor del Siglo de Oro, Duelos y Quebrantos y Marujas, Rompedores de Fanfly, El Amor, Cuanto Más Luz de Generación Artes, que sé que estáis todos por aquí, os agradezco mucho la presencia, y como decía antes, Perones los Hierros de Solitábanos, creado por Juan Carlos Puerta. También en Creación Alcalá tenemos música, como no podía ser de otra manera, porque este festival no es solamente de teatro. Una antología de la zarzuela que nos traerá la Banda Sinfónica Complutense. Este concierto que a mí me propuso Carlos Ocaña, que está aquí hoy, que me parece especialmente interesante, no solo porque se llama Concierto para Trombón número 2 de Jan Sandstrom y se llama Don Quijote, sino además porque tiene una forma de ejecución muy especial, porque el trombonista recita, mi amigo José Manuel Seda diría, no recita, dice. Bueno, pues dice textos del Quijote para la representación, se cambia de ropa, interpreta de alguna manera, ¿no? Yo tampoco lo conocía y lo conozco gracias a Carlos y lo vamos a estrenar aquí y lo vamos a estrenar en la Universidad de Alcalá, como no podía ser de otra manera. La Orquesta Ciudad de Alcalá, que era un programa de canción iberoamericana, y la Escola Cantorum, que actuará en la Casa de la Entrevista, como os decía antes, es parte de ese programa de la Casa de la Entrevista, hará un espiritual americano. Siempre he dicho, y ya con esto acabo, que yo no concibo un festival del Siglo de Oro, un festival de teatro clásico, que no tenga vinculación académica, que no tenga vinculación con la universidad. Esto a mí me lo enseñó mi maestro Luciano García Lorenzo, que está ahí al fondo, que fue mucho tiempo director del Festival de Almagro y con el que yo felizmente trabajé. Y creo que los festivales de clásico, precisamente por ese matiz, por ese matiz absolutamente indisoluble, indispensable, patrimonial que tienen y cultural que tienen que estar vinculados a la universidad y tienen que estar vinculados al mundo académico. Nosotros organizamos las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro español desde la primera edición, unas jornadas absolutamente consolidadas ya, unas jornadas de las que ya se habla no solo en España, sino también en Iberoamérica, que vienen además con todo el expertise que una persona como Luciano, investigador del CSIC, catedrático de literatura, nos traía y las consolidaba. Y a esas jornadas, como lo nuestro es no parar, pues nosotros vamos añadiendo otros elementos que nos parecen interesantes. El programa Otras Miradas, que ya será el segundo año que llevaremos a cabo, el Siglo de Oro visto por mujeres de hoy, el plantel de creadoras que tuvimos el año pasado con este programa fue absolutamente apabullante, que coordinó en su momento Amaranta Osorio, que ahora va a coordinar el festival completo, o sea que lo hizo muy bien. Y, como comentaba la consejera, y ya para terminar, este Aula Internacional del Siglo de Oro, que a mí me parece que complementa muy bien las jornadas, porque tiene esos dos elementos que comentábamos, que van dirigidas a un público mucho más joven, a un público con esa necesidad de aprendizaje y de formación todavía. Es decir, lo que estamos haciendo, y también lo comentábamos, es generar nuevos públicos, es decir, incidir en el público potencial para convertirlo en público real del festival. Y eso lo hacemos a través de esta aula internacional, que además preferentemente está dedicada
a alumnos internacionales. De esa manera, como digo, complementa muy bien este esquema académico que teníamos con las jornadas. Estas jornadas, este aula la coordina Ignacio Rodolfo Hacen, que también nos acompaña hoy y ha venido desde Italia directamente a Alcalá de Henares. Y para terminar, también un plato de última hora, el festival tenía un programa que a mí me parecía especialmente importante y especialmente necesario, que es la Academia de Espectadores, que puso en marcha Pablo Nogales, al que tengo muchísimo que agradecerle por todo lo que hizo en su momento, por todo lo que sigue haciendo y porque está ahí, que eso para mí es muy importante. Pues Pablo puso en marcha esta Academia de Espectadores, que ha sufrido algunas fluctuaciones y de alguna manera nosotros queremos reactivar esa academia, de manera que sea también complementaria con todas estas actividades académicas de las que estoy hablando. Con María lo hemos hablado mucho y agradezco muchísimo el apoyo y la colaboración que hemos tenido en todo momento. Y Juana Escabias, que también nos acompaña, va a montar un programa con este epígrafe, Academia de Espectadores, que tenga relación también con esa formación en el teatro clásico, en el teatro del siglo de oro, para un segmento de público que no esté incluido ni en las jornadas, ni en otras miradas, ni en el aula internacional. Bueno, pues muchísimas gracias. Simplemente, sí, me voy a poner las gafas para esto. Voy a leer esto sí, lo voy a leer, porque a mí me parece, hablábamos del lema, ¿no? Y decíamos, esta es una cita cultural que propone en su lema: exprime a los clásicos vivir la explosión de lo poético y lo humano, lo sensorial y lo intelectual, a través de nuestras letras más universales. Yo creo que esto esa explosión la vemos ahí y aquí está todo, ¿no? Está lo sensual, como decía, lo humano, y también está lo intelectual, que yo creo que son los dos elementos que tiene que tener necesariamente una obra de arte. El festival explota en su 22 edición, que se celebra entre el 9 de junio y el 2 de julio, como ya hemos dicho reiteradas veces, exprimiendo los frutos de su nueva identidad que ya ha fructificado. Y este elemento me parece muy importante. Ya ha fructificado, ya se ha consolidado. Aquel proyecto que teníamos todos en ese primer festival, ya lo tenemos aquí hecho una realidad, ¿no? Vinculada indisolublemente a nuestro siglo de oro, vinculando de manera absolutamente fuerte a nuestro siglo de oro con Iberoamérica, como territorios de una lengua común, el español. Los clásicos como frutos maduros y apetecibles que se entreveran formando un auténtico trampantojo simbólico tras el que se esconde la fecunda realidad de nuestro patrimonio cultural. Pues aquí está el trampantojo y con él os dejo. Muchísimas gracias. Gracias. En un día de alegría, en un año 23 que yo creo que vamos dejando atrás las realidades tan duras que hemos vivido en estos años, los augurios de muchos de que todo iba a ir fatal y afortunadamente las cosas no van tan mal, sino que empiezan a ir bien. Y estoy muy ilusionado de verdad con este festival, con cómo lo vamos a vivir en el mes de junio, que va a ser recordar esa alegría que se tenía siempre en torno al festival y que estoy seguro que este año se va a repetir. Además de un festival aumentado, como bien ha dicho Mariano, y agradezco las ideas que logramos llevar a cabo, consejera, director general, porque darle el cariz iberoamericano ha sido engrandecerlo. Ha sido, por un lado, recoger una realidad, que es la realidad de un Alcalá de Henares muy relacionada con Iberoamérica a lo largo de la historia, pero por otro lado también ser un factor de creación, el que haya encargos, el que el festival no sea solo un receptor de obras ya realizadas, de calidad y que quieran realizarse aquí en Alcalá, que quieran representarse, sino que también genera cultura, genera proyectos y genera materiales en torno al siglo de oro, en torno a esa reflexión que tenemos que tener bien engrasada entre Iberoamérica y España, en esa cultura que durante siglos ha ido transitando a lo largo del Atlántico, de manera que al principio nos costó darnos cuenta, pero creo que de verdad se acertó plenamente y agradezco muchísimo la colaboración con la Comunidad de Madrid en darle este cariz iberoamericano. Sin perder esas raíces. Para mí la cultura tiene que tener en la raíz de esos frutos que hablábamos, de ese árbol que da frutos, tiene que tenerla en el lugar donde se representa. Y que haya un espacio de creación Alcalá es fundamental. Es fundamental que los vecinos y vecinas de Alcalá, las personas inquietas que hacéis cultura, que hacéis teatro, que hacéis música, tengáis también un espacio en todo lo que tenga que ver con la cultura de Alcalá de Henares.